recuerdo que en 1977, hace algunos años, junto con otros 70 jóvenes de toda América Latina, hicimos un esfuerzo de escalar uno de los montes más altos de México, un monte de más de 5,000 metros de altura, que por el momento está activo ese volcán. Es un volcán, pero en aquel momento, en los años 70, era un desafío escalar ese lugar. Era un tremendo desafío. Se sentía como un gran triunfo hacerlo. El imponente Popocatépetl, ese imponente volcán nevado en Puebla, México. Fue emocionante aquel proceso que tuvimos. Comenzamos con los muchachos y nos pusimos de acuerdo y se organizó todo. Y nos preparamos físicamente. Hicimos ejercicios semanas antes. Nos preparamos espiritualmente. ¿Para qué íbamos a subir ese volcán? ¿Para qué íbamos a escalarlo? Nos preparamos una noche antes, un día antes de llegar. Pudimos ir a descansar a un refugio que estaba cerca a la base de ese lugar. Y al día siguiente, a las 5 de la mañana, nos despertamos, nos levantamos, nos dieron el equipo adecuado y nos preparamos para escalar. Estaba emocionado, nunca había visto nieve yo físicamente, directamente, nunca la había visto. Y comenzamos a escalar esa montaña, unas alrededor de 6 horas de caminar y subir y subir. Se necesitaba disciplina, se necesitaba equipo, se necesitaba esfuerzo. Cuando después de esas horas de caminata, llegamos a la parte de arriba, en medio de neblina, mucho frío, neblina, mucha nieve. Y al estar ahí con aquellos jóvenes, tomamos el tiempo de oración. Comenzamos a orar. Y recuerdo que en nuestro grupo pequeño que me tocó, iban por grupos pequeños subiendo, oramos. Un guatemalteco, un dominicano, un mexicano y yo salvadoreño. Y oramos y dedicamos nuestras vidas en ese monte. Dijimos, Señor, aquí estamos. Y recuerdo muy bien la razón por la cual íbamos ahí. Era para consagrar nuestras vidas a trabajar por la primavera espiritual de nuestros pueblos, de nuestras naciones, a trabajar para la gloria del Señor en nuestras naciones. Ahí nos entregamos de rodillas en ese lugar. Algunos llevaban sus propias banderas y las dejaron ahí como testimonio. Ha sido uno de los momentos más emocionantes que he vivido en mi vida. Tremendo, tremendo momento. Momento de emoción hasta las lágrimas, de consagrarse al Señor en ese lugar. Algunos no pudieron escalar. Algunos se quedaron, no pudieron escalar. Por varias razones. Quizás por razones de salud y por falta de disciplina y todo, pero algunos no escalaron. Hoy en nuestra serie que estamos llevando, que se llama Nuestra Fe, quiero hablarles acerca de otra montaña y otra escalada que hubo también. Quiero hablarles acerca de esto, de cómo casi una cantidad de gente se frustró de no poder subir y solamente uno llegó hasta la cumbre, hasta la cima. Solamente uno, Moisés. Esa escalada es al monte de Sinaí, donde Dios llamó a su pueblo, a Israel, llamó a Moisés. Y en la semana pasada decíamos que aún fue una señal para Moisés. Dios le dijo a Moisés, mira, que me traigas al pueblo a esta montaña va a ser señal de que yo te he enviado. Si no lo traes aquí es porque no te he enviado. Así que llegar a ese lugar era señal para Moisés también de que habían llegado y que había llegado y había sido enviado por el Señor. Leamos en Éxodo capítulo 19, por favor, hermanos que están aquí, si están en sus casas pueden leer también Éxodo 19, versículos 1 al 6, sobre eso basaré, y toda esta parte basaré sobre esa montaña, el mensaje sobre el Dios que está en esa montaña. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, la semana pasada hablamos de eso, de la salida del Éxodo, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Ahí estaba el campamento de Dios delante del monte. Y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues,
si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Les invito a orar. Padre, por favor, ilumínanos en esta mañana. A los que oímos esta palabra, ilumíname a mí para poderla pronunciar adecuadamente. Dame la palabra que tú quieres que dé, Señor. Haz correr tu palabra por toda la tierra en este día, Señor. Bendice a todos los predicadores en todo lugar, pero bendíceme a mí también, Señor. Por favor, para dar esta palabra conforme a tu voluntad, y que los que oyen puedan inclinar su oído a ti, Señor, y que juntos podamos celebrar la victoria de tu palabra sobre todas las cosas. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Esta mañana voy a hablar acerca del conociendo al Dios de la montaña. Conociendo al Dios de la montaña. Un escritor cristiano, buenísimo escritor cristiano, se llama Christopher Wright. Él escribe lo siguiente: fundamentalmente, dice, la Biblia es la historia de Dios, la tierra y la humanidad. Es la historia de lo que ha salido mal, lo que Dios ha hecho para remediarlo y lo que aguarda en el futuro de acuerdo con su plan soberano. Wow, qué resumen más impresionante de lo que es la Biblia. La historia de Dios, de la humanidad, de la tierra, lo que ha salido mal y cómo Dios trabaja para remediarlo. Y también nos dice hasta dónde lo va a llevar el Señor, el futuro que Dios tiene para toda su creación. En este texto que hemos leído y en el libro de Éxodo, el plan de Dios se revela como aquel que quería sacar a Israel de la opresión del pecado y traerlo a este monte para ahí revelarse como su rey, para ahí revelarse a él como el que gobierna esa nación, para constituirlos nación. No eran nación, pero ahora iban a ser nación. Y eso es lo que está el Señor. Hay dos grandes partes en el libro de Éxodo: la salida de Egipto con todo lo que significó, señales, milagros, el paso por el Mar Rojo, y luego la llegada al Sinaí, el monte. Del capítulo 1 al 18, salida. Del 19 hasta el 40, estar ahí en el monte. Y ahí pasaron casi un año entero, recibiendo la palabra, recibiendo lo que Dios tenía que decirles. Ahí se quedaron estacionados por un año. El plan de Dios entonces era revelarse a ellos, constituirlo como nación. Les dijo él en el versículo 5: ustedes serán un especial tesoro para mí sobre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece, es mía, dice el Señor. Ahí en Sinaí, él lo estaba haciendo como la nación modelo que Dios quería para todos los pueblos de la tierra. No era que solo esa nación, sino que Dios quería, quiero yo que así sean todas las naciones de la tierra, todos los pueblos de la tierra. Dios quería crear un modelo de nación, pero su objetivo no era crear un modelo sobre todas las tierras, sobre todas las naciones, como para que fuera mejor y que fuera un testimonio racista, de un Dios racista, de una sola nación. No. Era para que fuera modelo de lo que Dios quería con todas las naciones de la tierra. Este mensaje realmente tiene tanta actualidad. Mientras nos preparamos aquí en El Salvador para elecciones, tiene tanta actualidad esto. Dios quiere una nación, Dios quiere un pueblo, Dios quiere un pueblo que esté bendecido, Dios quiere un pueblo que esté feliz. Como hemos leído en el Salmo 144, bienaventurada la nación que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Feliz el pueblo que tiene esto. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué tiene el pueblo? ¿Qué les iba a dar el Señor ahí en Sinaí? Principalmente y centralmente la Torá, la ley. Les iba a dar la ley, les iba a revelar la ley, la instrucción que Dios les daba, esa revelación que tenía la autoridad de Él, para que pudieran vivir y saber cómo adorarlo, pero también cómo gobernarse y cómo relacionarse. La ley tiene eso. No solamente es cómo vamos a cantar a Dios, no, cómo nos vamos a relacionar, cómo nos vamos a gobernar. Ahí lo dice, ahí está escrito. Hay que leer todos esos libros.
el Éxodo, el Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Quiere usted conocer la Torá? Tiene que leer lo que Dios dice. Ahí dice cómo debe ser el rey que los iba a gobernar, qué calidad de vida tenía que tener, ahí lo dice. Pero también dice cómo debe comportarse con su vecino, cómo debe tratar al que está cerca de usted, y da toda una cantidad de leyes que adaptadas para este tiempo es una gran bendición. Así que los libera, los lleva a su presencia por manos de un mediador que es Moisés. Y estando ahí, entonces dice, esto es lo que yo quiero para todos los pueblos de la tierra. Ustedes serán mi tesoro para mostrarlos, para decirle a todos, esto es lo que yo quiero para todos ustedes. Eso es lo que Dios quiere para nuestra nación del Salvador también. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10, el apóstol Pedro hace una aplicación de ese texto que hemos leído en Éxodo 19 y dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, refiriéndose al pueblo de Dios, a la iglesia, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y Dios quiere que los pueblos, las naciones, puedan vivir en ese contexto de felicidad y de bendición que Él quiere, de bienaventuranza que Dios dice. Así que la pregunta que quiero responder en los próximos minutos es, ¿cómo podríamos ser una nación feliz bajo Dios? ¿Cómo podríamos ser una nación feliz bajo Dios? Tengo que también decir en este momento que una nación plenamente feliz, plenamente bendecida, no es posible antes de que Jesús regrese. Solamente hasta que regrese Jesús, la bendición plena de los pueblos será manifestada. Antes de eso, el pecado seguirá dañando, seguirá corrompiendo, seguirá dañando el pecado. Es importante reconocer esto. El Señor tiene un futuro. Por eso hablamos de que la Biblia narra la historia de Dios, de cómo Él ve a la humanidad y cómo se relaciona con la humanidad y cómo también la tierra es bendecida por Dios. Pero también nos narra que Dios tiene un futuro, nos dice que Dios tiene un futuro. Todavía no podemos vivir a la plenitud todo lo que Dios tiene para nosotros. Necesitamos que el Rey esté presente y ese Rey va a regresar. Jesucristo va a regresar a la tierra. Y por eso nosotros estamos aquí anunciándolo y diciéndolo antes que Él venga. Estamos diciéndolo. Entonces sí, la tierra será llena de la justicia de Dios en perfección. Y entonces sí, no habrá más maldición sobre la tierra. Plenamente será quitada, erradicada. Y el Señor reinará sobre todas las naciones de la tierra. La tierra será llena de la gloria del Señor. Pero ¿cómo podemos acercarnos a eso? ¿Cómo podemos ser un poco más cercanos a esa dimensión que Dios quiere traer en el futuro? Hay tres cosas: adorando al Dios verdadero, según estos textos; adoptando una ética personal según la ley; y en tercer lugar, conviviendo socialmente según sus mandamientos. Voy a hablar de esas tres cosas ahorita. En primer lugar, adorando al Dios verdadero. Dice el versículo 3 que el Señor, Jehová, o Yahvé, o Yahweh, como se le quiere decir, es un nombre que tiene cuatro consonantes, que no tiene vocales, por eso se le ponen vocales: Jehová, Yahweh, Yahvé. Llamó a Moisés desde el monte y Moisés subió para hablar con Dios. Versículo 3, y Dios le dijo: habla con la casa de Jacob, diles: ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios, cómo los he tomado a ustedes y los he traído hasta mí sobre alas de águila, sobre alas de águila. Dios es el libertador y el rey de Israel. Dice el capítulo 20, versículo 2, dice: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, donde eras esclavo. Y les dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios quiere ser el único adorado.
el único, exclusivamente Él y solamente Él adorado. Él debe ser adorado. Israel tenía que comprender eso. Israel tuvo que luchar y batallar y sacar de sí los dioses falsos, romper con los dioses falsos que traían de Egipto. De hecho, mientras estaba todavía Moisés recibiendo todo esto, los primeros 40 días, Israel se hizo un toro y se puso a adorar el toro. Pero ellos decían, estamos adorando a Jehová, solo que aquí está este toro para simbolizarlo. Porque dice que Aarón dijo, mañana habrá fiestas a Jehová. Y lo que pusieron fue un toro que había hecho el mismo Aarón. Y lo adoraron. Tenían que aprender que la fuerza no venía de imágenes, sino que Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Tenían que aprender eso. Ellos no sabían eso. Por eso tenían que aprenderlo. Que solamente hay un Dios, solamente hay un rey. El versículo 5 del que hemos leído dice, si ustedes prestan oído, si ustedes me oyen, si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro. Vea lo que dice. ¿Por qué digo que es el rey? Porque esto lo que está diciendo lo siguiente, es lo que hacían los reyes en aquel entonces. Reunían al pueblo y le decían, miren, oigan, yo soy, y decían el nombre de ellos, de quién, qué rey era. Soy el rey de Babilonia y les ofrezco a ustedes bendecirlos, pero tienen que adoptarme a mí como su rey. Yo tengo que ser su rey y tienen que adoptar todo lo que yo diga, mis leyes. Eso hacían ellos, los reyes. Y aquí está presentando Jehová como el rey de Israel. Le dice, yo soy el Dios Jehová, Yahvé, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud, te he traído a mí aquí. Ahora presta oído a mi pacto y serás mi especial tesoro. Serás mi pueblo. Entonces Dios se manifiesta como el rey. Y es que ellos, los israelitas, tenían que aprender también eso. Estaban saliendo de una monarquía llena de odio, un faraón temeroso. Cuando ellos llegaron ahí, llegaron en un grupo pequeño, pero ahora ese rey estaba en contra de ellos. Si había un rey que era después, no el mismo, un faraón que era después. Entonces tenían que aprender quién era su rey. Tenían que aprender quién era su rey. No lo veían, pero tenían que aprender quién era su rey. Ellos querían caminar por la vista. Tenían que aprender que no era por la vista. Tenían que aprender que Dios es espíritu y que Él iba a manifestarse y los iba a sostener. Tenían que aprenderlo. Solo que tenían que someterse a su ley. Tenían que someterse a la palabra del rey. Pasaron de la tiranía de los faraones, de los egipcios, al reino del amor del Dios de la gracia que gobierna por su palabra. Entonces tenían que aprender a ser gobernados por la palabra de Dios, de estar bajo un rey resentido, violento, temeroso de perderlo todo, a un rey amoroso, soberano, dueño de los cielos y la tierra. Tenían que pasar a estar bajo él, de adorar a los toros y adorar la creación y el mar y todas las cosas, a adorar al Dios verdadero, al Dios creador que hizo los cielos y la tierra, el Dios del pacto, que sella su pacto con sangre, como se le reveló a Abraham tiempo antes. Así que tenían que aprender esto, adorar al único Dios. Si en estos días queremos una nación que sea bendecida, tenemos que ser adoradores del único Dios verdadero. Tenemos que volvernos a Él para adorarlo a Él y romper con los ídolos que hay en nuestros corazones. Romper con los ídolos que nos hacen ser felices, quitando a Dios de en medio, haciendo a Jesús un Jesucito, haciendo a Jesús el colocho, haciendo a Jesús cualquier cosa menos el Señor. Tenemos que volvernos a Jesús y decir, Jesús, tú eres mi Señor, y postrarnos ante Él
y decir: yo voy a obedecer tu palabra, Jesús. Voy a seguirte, Jesús. Esta nación demasiado ha jugado con el nombre de Jesús. Han jugado y han hecho bromas y chistes con el nombre de Jesús, pero no han adorado a Jesús como Él merece ser adorado. Por eso ahora el Señor está llamando a las naciones a que lo adoremos a Él, a que adoremos al único Dios verdadero, a Jesús de Nazaret, que se reveló, que vino aquí a la tierra, el Hijo de Dios, el Dios eterno, y se hizo hombre en la persona de Jesús. Así que lo primero es adorar a Dios. Si queremos encontrar esa felicidad, tenemos que aprender a adorar la fe en el Dios verdadero. En segundo lugar, tenemos que adoptar una ética personal según la ley. En el capítulo 20, del libro del Éxodo, en el versículo 9, dice: durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Es el cuarto mandamiento. Pero el día séptimo es de reposo en honor al Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo. Y dice, da la lista: ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades. Porque yo soy el Señor, yo soy Jehová, yo soy Yahvé, que en 6 días hice los cielos y la tierra. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? ¿Es importante esto que estoy diciendo? Claro que sí, es importante. Porque nos permite ir en contra de la corriente. Tener una ética según Dios, según la palabra, nos permite ir en contra de la corriente. Adoptarlo como nuestro estilo de vida. Según la historia que se narra de Israel, cuando entraron a Egipto eran 70 personas. Y según el libro de Números, cuando están saliendo de Egipto a caminar, son más de 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Se calculan entonces más de 1,000,000 de gentes. De 70 se habían multiplicado. Y lo que pasó fue que Faraón dijo: no, estos son demasiados, se van a ir en contra de nosotros, así que vamos a eliminarlos. Y estableció leyes políticas de asesinato, de aborto, de matar a los pequeños. Y estableció políticas para destruir a los varones. Y le mandó a las parteras, porque era el Ministerio de Salud, ¿verdad? Eran las parteras que iban ahí a que nacieran los pequeños. Y les dio orden, dijo: miren, todo varón tienen que matarlo. Todo varón lo matan. Dice la Biblia que las parteras hebreas tuvieron temor del Señor y con su ética personal de no asesinato, no matarás. Ellos tenían una ética. Ahora, cuando ya la oímos aquí en el capítulo 20, es porque está siendo establecida como tal, pero ya ellos sabían que no tenían que asesinar. Ellos decidieron no matar a los niños, a los varones. No los mataron, las parteras. Y se da el nombre de 2 de ellas, Cifra y Fúa. Las otras quedan en el anonimato. No sabemos cuántas parteras habían, pero por lo menos 2 se dice en el anonimato aquí de nosotros, pero están en las crónicas de los cielos, por supuesto. Esas parteras dijeron: no, vamos a ir en contra de la corriente, en contra de lo que dicen ellos, no vamos a obedecer. Eso se llama ética, según la ley. Ética, decisión personal de ir aún en contra cuando los demás dicen hay que hacer lo malo. No, voy a hacer lo que Dios dice, voy a hacer lo que es agradable al Señor. Establecer una ética personal, adoptar una ética personal según la ley de Dios, nos recuerda la profundidad del pecado. El pecado es muy profundo, hermano. El pecado es muy profundo. Es tan profundo que está dentro de nosotros, está dentro de mí. El pecado está dentro de mí, está ahí bien arraigado. Y contamina todo lo que yo toco. Contamina mi familia. Contamina mi trabajo. Contamina mi sociedad. Contamina la iglesia. Contamina los púlpitos. El pecado contamina todo porque está bien arraigado. Por eso, cuando hablamos de esto, estamos considerando realmente que no es nada fácil, que se necesita una obra sobrenatural y milagrosa
para vivir conforme a la voluntad del Señor. Y esa obra la hace Jesucristo nuestro Señor, para que aprendamos a vivir conforme a lo que Él quiere. Por eso no creemos que solamente el cambio de estructura social, el cambio de algunas instituciones sociales van a traer a los seres humanos el cambio de sus vidas. Eso es una ilusión. Los que han logrado eso es porque han trabajado en unas bases de una ética personal diferente. Una ética diferente de respeto, de valor de la vida humana. Eso necesita ser arraigado en nuestra cultura. Y eso hay que tomar decisiones hoy. No se puede seguir y pensar tener una nación hermosa, bendecida, sin tomar una decisión hoy que yo lo voy a hacer. Yo voy a vivir conforme a la voluntad del Señor. Voy a adoptar las leyes que Él dice, voy a adoptar la palabra que Él dice. Sabemos de que las leyes aquí en la Biblia, en cuanto a la Torá, hay más de 600 mandamientos. A muchos de ellos pues hay que hacer adaptaciones culturales al momento que estamos viviendo, por supuesto, pero ahí están los mandamientos. Y es interesante que muchas veces pensamos y soñamos con una nación diferente, pero no me veo a mí mismo. Hay gente que maldice y maldice y maldice y quieren una nación diferente. Y están maldiciendo. Dicen barbaridades, ofenden a los demás, destruyen la dignidad de otros y quieren una nación diferente. Quieren una nación bendecida por Dios. Solo después podemos decir que dicen la palabra mágica según ellos y que Dios bendiga a El Salvador. Y con eso lo arreglaron todo después de maldecir tanto. ¿Cómo es posible que pensemos eso? Porque estamos ignorantes de lo que significa conocer al Dios verdadero. Por eso, y esta nación necesita un cambio de raíz profundo, que comience en usted, que comience en mí, que no digamos que comience allá, que comience aquí el Señor a obrar, que comience en mí a cambiar esa perversión, ese deseo malsano, esa codicia, esa lascivia, esa avaricia, esconder cosas. Y algunos dicen, bueno, es que lo que pasa es que sí, los presidentes que han robado que se vayan a la cárcel, está bien. Pero el niño que se roba en la casa las coras, solo es una cora, no es nada. Ese que roba una cora se va a robar millones después si no cambia su vida y adopta este estilo de vida a la manera de Dios. Necesitamos un cambio del corazón, no solamente de la estructura. Y eso ha sido el engaño que hemos tenido por mucho tiempo. La ilusión. Ya vamos a cambiar hoy sí, vamos a cambiar hoy sí. Y no cambiamos nada porque el corazón no cambia. Solo Jesús puede cambiar el corazón del ser humano. Solo Jesús puede hacer el cambio. Y les digo una cosa más, aún yo que soy pastor, tengo batallas en mi alma para que el pecado esté postrado a los pies de Jesús, porque hay una batalla continua por toda la vida. Una batalla de toda la vida. No es cierto que cuando viene Cristo ya no peco, no es cierto. Y es un error para algunos señalar, yo no me reúno, yo no voy a la iglesia porque ahí la gente critica. Pues sí, si somos pecadores, necesitamos limpieza en nuestra vida. De ahí que adoptar esto significa permitir que Cristo lave nuestros corazones, que perdone nuestros pecados y que adoptemos para la gloria de Dios un estilo de vida diferente. La sangre de Cristo tiene el poder de perdonar cualquier pecado. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo que sea menos que cualquier pecado. La sangre de Cristo siempre es mayor que cualquier pecado. Es más grande que cualquier pecado. Y por eso podemos adoptar este estilo de vida. Cambiemos entonces nuestras actitudes, adoptemos un estilo de vida personal de continuar haciendo la voluntad de Dios. Hermanos y hermanas, hagámoslo por amor a este país. Quizás nadie lo vea a usted como aquellas mujeres que no mataron a los pequeñitos, ni aparecen sus nombres todos, solo aparecen el de dos
pero quizás nadie lo vea. Quizás no salga nunca usted en un reportaje que ha hecho el bien. No importa, haga el bien para la gloria del Señor. Hágalo para que el Señor sea glorificado. Hágalo correcto porque está delante del Dios vivo. Porque la Biblia dice en el capítulo 19 también, el versículo 6 de que estamos leyendo: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Ustedes serán un pueblo santo, serán un reino de sacerdotes. Y esto nos lleva al tercer punto: conviviendo socialmente según sus mandamientos. Tenemos que aprender a convivir socialmente según los mandamientos del Señor. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y pueblo santo. Oiga eso. ¿Qué significa pueblo santo? Para algunos piensan esto, hermanos, óigame. Piensan, hey, ser santo es vestirse de cierta forma. Y piensan que solamente es vestirse de alguna manera. Y voy a poner un ejemplo. Ser santo es vestirse de manga larga nada más. Si un día yo predico con manga corta, algunos hermanos podrían decir, ese pastor no es muy santo. Ese pastor es medio pecador porque tiene media manga. El pastor a saber, miren cómo predica con manga corta. Ups, a saber. Ajá, y usted en su casa no se quita la camisa, no se pone una camiseta, y por eso deja de ser santo usted. Ajá, usted en su casa duerme con manga larga. ¿Cómo duerme en su casa? No me diga. Ay, por eso entonces deja de ser santo. ¿Qué hace santo al ser humano? Ustedes me serán un pueblo santo. ¿Qué hace santo al ser humano? Es importante que usted defina bien de qué se trata, porque puede estar yendo en dirección incorrecta. Nunca se ha dado cuenta de qué se trata este asunto. Un montón de legalismos externos que no hacen santo a nadie, y la codicia sigue ahí, y el enojo sigue ahí, y la avaricia sigue ahí, y la amargura sigue ahí, aunque se pongan todo tipo de cosas por encima. Y siguen criticando y amargados, y critican y amargan a los demás. Es importante esto. Ustedes me serán un pueblo santo. Dice primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que los llamó a ser santo es santo, sean ustedes también santos en toda vuestra manera de vivir. Sean santos en qué dice, en toda vuestra manera de vivir. Es decir, sean santos en la manera como tratan a los demás. Sean santos cuando ustedes vayan a trabajar. Sean santos cuando vayan a divertirse y salgan a pasear. Sean santos cuando estén en un lugar, cuando estén en lo público. Sean santos cuando estén en lo privado. Sean santos en toda su manera de vivir. Sean santos cuando se bañan. Sean santos cuando una hermana decía que el hijo, ¿verdad?, cantaba unos cantos bien bonitos cuando estaba bañándose. Y le decía, ¿cómo puedes cantar si estás desnudo? Se enojaba. ¿Cómo puedes cantar si estás desnudo? Porque para ella la santidad era ropa nada más. Sean santos en todo momento, en toda su manera de vivir. Sean santos con aquel que es pecador y que no los trata bien a ustedes. Sean santos en su manera de vivir. Aprendan a tratarlo bien ustedes. Al que lo trate mal, trátenlo bien. Al que lo maldiga, bendíganlo ustedes. Eso no se oye ahora en día. Eso no se escucha. Hoy en día se oye otra cosa. Los pueblos se dividen por causas políticas. Pero por la gracia de Dios hay un Cristo viviente que une al pueblo para su gloria y para su alabanza. Y estamos luchando por eso, para que podamos mantenernos fieles a Cristo en medio de todas las batallas que hay. El otro domingo usted va a ir a votar. Vote y de ahí vote antes de orar y vote después de votar. No, ore antes de votar y ore después de votar también. Amén.
No voy a orar y después se lamenta. Ay, ¿yo por qué? Ore siempre. Su rey está en el trono. Su rey permanece en el trono. Sigamos adelante, haciendo la voluntad de Dios en esta tierra. Mientras Dios nos permita, vamos a hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Seguiremos haciendo la voluntad del Señor. Por eso dice: en toda vuestra manera de vivir. El capítulo 2, versículo 11, dice también lo mismo: amados hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de todos los deseos pecaminosos que batallan en el alma. Batallan en el alma. Solo aquel que aparenta dice: no, si yo no tengo nada, yo sí que soy un cristiano, no tengo problema, todo va bien, en mi vida yo me siento bien. Y solo el que está mintiendo. Todos tenemos batallas, luchas. Alguien nos ha ofendido, estamos enojados con esa persona, quisiéramos decirle un montón de cosas, pero ahí está la batalla. Un momento. Señor Todopoderoso, toma control de mi vida, Señor. Señor, dame palabras de bendición para esa persona. Dame palabras de bendición. Hay una batalla en todo momento. Y por eso yo quiero que sean como extranjeros y peregrinos con respecto a esos deseos. Sáquenlos, déjenlos ir, pasen de largo esos deseos. Sigan caminando, no se amarren a esos deseos malsanos en su alma. Sigan caminando. Sean extranjeros y peregrinos para esos deseos. Sigan caminando. Mantengan buena conducta entre los no creyentes, entre los incrédulos, para que cuando los acusen de malhechores, vean las buenas obras y glorifican a Dios en el día que Dios nos visite. Dios visita la tierra. Dios viene tiempos cuando Él visita la tierra, en tiempos particulares, para bendecir, para ayudar, y que Dios nos encuentre haciendo lo correcto para su gloria y su alabanza. Cuando venga Jesús, que nos encuentre así también. Por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana. Como dice aquí, ya sea del rey o los gobernadores, respétenlos. Dios nos ha liberado para ser su comunidad redimida y redentora en Cristo para todas las naciones de la tierra. Dios nos ha puesto en esta tierra como el tesoro, su tesoro de bendición para todos los pueblos y todas las familias. Dios nos ha puesto, cada cristiano es un instrumento de Dios para bendición de la tierra. Cada líder de grupo de pacto, cada aprendiz, cada comunidad de pacto, cada ministerio organizado, son comunidades esperanzadoras que trabajan según Mateo 6:33, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Por eso necesitamos que se multipliquen por miles esas comunidades pequeñas, liberadoras, que nos ayudan a descargar, que decimos: Señor, aquí vengo, hermanos, oren por mí, aquí vengo, hermano, clamen por mí. Necesitamos miles de esas por todos lados, donde la gente pueda sentir la tranquilidad de que puede exponer su problema y sabe que tendrá gente que no lo condenará, sino que lo acompañará y orará por ellos. Esas comunidades son necesarias hoy en día. Son comunidades que conocen la libertad que da Cristo, que han sido libres y ahora han venido a los pies de Cristo para oír su voz y saben que Él es su Rey y ahora viven para el Señor. Pequeñas comunidades, llamamos grupos de pacto nosotros. Deben de sanar socialmente. Son comunidades que sanan socialmente. Jesús ha dicho que Él va a regresar para completar esa labor, para perfeccionar esa tarea. Él traerá cielos nuevos y tierra nueva, donde more la justicia. Él, cuando regrese, traerá eso, pero mientras tanto seguimos luchando, batallando, estableciendo gente que adore el único Dios verdadero, comunidades donde se adore al Dios verdadero, a Jesucristo nuestro Rey, al Dios Todopoderoso, al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Lo adoramos de todo corazón. Él es el Dios verdadero. Y también comunidades de fe, en donde lo que hacemos es adoptar personalmente nosotros: voy a vivir para el Señor. Y decidimos vivir para el Señor. Hemos decidido vivir para el Señor. Quizás otros niegan al Señor, quizás otros se aparten del Señor, pero yo seguiré al Señor siempre. Haremos una consagración al Señor. En el monte hay que consagrarse al Señor. En 1977 yo hice esa consagración allá en el Popocatépetl. Con otros jóvenes nos dedicamos al Señor. Aquí estamos, o por vida o por muerte.
trabajaremos para la primavera espiritual de nuestros pueblos. Y lo hicimos así. 1977. Usted no necesita ir al Popocatépetl, ni tampoco al Sinaí. Usted lo puede hacer ahora. Usted puede decir: Señor, aquí estoy, me entrego a ti, quiero vivir para ti. Me entrego para que tú seas exaltado en mi vida, con todo lo que tengo y todo lo que soy, que tú seas exaltado. Y también nos entregamos para vivir con los demás a la manera de los mandamientos del Señor. Amamos a nuestras esposas, los casados, las cuidamos, las respetamos, les servimos. No nos servimos de ellas, sino que las servimos a ellas. Hemos logrado, por la gracia del Señor, estamos rompiendo el ciclo maldito del machismo y estamos estableciendo el ciclo bendito de la complementación con respecto a que el hombre y la mujer están juntos haciendo esta labor para la gloria del Señor. Juntos haciendo la labor para la gloria del Señor. Y también los que son solteros respetan a las jóvenes. No las buscan para tener relaciones sexuales con ellas. ¿Por qué? Antes del matrimonio, porque saben que la relación sexual es compromiso, es pacto, es unidad. Por eso entonces respetan a las jóvenes, y las jóvenes también respetan a los varones. Dicen: vamos a respetar, vamos a ser amigos, vamos a disfrutar de la amistad, pero vamos a vivir conforme a la ley de Dios. Y no tiene que ver con otra cosa, sino con que yo he decidido vivir de esa manera. Viviremos también socialmente, bendiciendo nuestro país. Si Dios lo lleva a usted a un lugar público, de servicio público alguna vez, hágalo para la gloria del Señor. Sirva para la gloria del Señor. Algunos dicen: yo no meto nada en política porque es sucia. Bueno, entonces límpiela. Los cristianos, vamos. ¿O cuándo lo va a hacer? ¿O usted solamente es de los que critica para allá y no hace nada? Yo soy pastor, Dios me ha llamado a ser pastor, no me ha llamado a ser un político. Dios me ha llamado a ser pastor, yo sé para qué he sido llamado. Y de hecho quizás tengo por delante los últimos años, ya la mayoría ya los viví. Ya como que digamos así, algo así, como que viví el gran montón y ahora voy ya para abajo. Pero no, lo que quiero vivir estos años, vivirlos para el Señor siempre. Vivirlos para el Señor. Pero usted ha sido llamado, si alguno de ustedes es llamado a servir en lo público, hágalo para el Señor. Hágalo para Dios, hágalo para bendecir a toda la tierra, hágalo para bendecir a todo un país. No para sacar tajada para la iglesia local, no para nada. Eso, un puesto, los cristianos están ahí para sacar tajada para su iglesia. Ya llegó el hermano, el hermano. Yo nunca pensé que el hermano Luis llegara ahí. Y entonces yo ahora ya soy su amigo, ahora la iglesia ahora la vamos a hacer, hoy sí vamos a tener una iglesia grandota, hoy sí. Para nada, no es para eso. Esos lugares son para servir a toda la nación, para servir a todo el pueblo. Y por eso tenemos que orar, que Dios levante ese tipo de gente. Algunos de ustedes están tan desalentados que dicen: ay, hermano, lo que está hablando. Eso jamás va a ser aquí. Ojalá que usted tenga fe, que se consagre al Señor, que comience todo hoy, aquí en mi corazón, hoy, aquí en su corazón, hoy, aquí en su corazón, allá los que están conectados, que comience en su corazón, que comience hoy el Señor a obrar. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y oramos en esta mañana para que seamos adoradores en el Espíritu, por medio de Jesús, que adoremos al Padre. Que podamos ser de esos adoradores que el Padre anda buscando que le adoren. Oh Dios, haznos de ese tipo de adoradores. Señor, que seamos responsables por nuestra conducta, Señor. Que no echemos la culpa a otros, sino que seamos responsables por lo que hacemos nosotros, por lo que pensamos, por lo que poseemos. Que seamos responsables de lo que tú nos has dado para responderte a ti, Señor. Que como discípulos de Jesús seamos bendición a nuestra familia, a nuestra sociedad, Señor. Te quiero rogar que lo hagas, que cumplas ese propósito maravilloso, que podamos ser bendición a los demás para tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos decir amén esta mañana. Amén.